te dejo, Ana Laura, no sé si vas a presentar tú o Juan primero, pero quedan ustedes libres de tener este espacio. Buenísimo, muchas gracias Ricardo. Voy a ver si puedo compartir mi presentación. No sé si Se ahí la está ven. compartiendo, perfecto, se ve muy bien. Perfecto. Voy a tratar de ver si la puedo poner en pantalla completa, eso sí, porque no está en pantalla completa. A ver. Ahora sí. Todavía, ahora sí, perfecto. Ahora sí estamos. Ahora sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, ya nos presentaron, pero la idea era contarles que la charla la vamos a compartir con Juan Martín, que la idea es contarles dos cosas que hicimos y que veníamos haciendo, pero que nos parece que se adaptaron muy bien a los tiempos que corren y a los efectos y consecuencias que la pandemia produjo y probablemente siga produciendo. Porque aunque la parte más aguda termine, es un episodio que ha dejado marcas de todo tipo. Contarles un poco que en Uruguay, cuando hablamos de pandemia, hablamos del 16 de marzo de 2020, ¿no? En ese día en Uruguay se definieron medidas se cerraron escuelas, se cerraron comercios. Nosotros en Uruguay nunca tuvimos ni medidas de lockdown, ni ningún tipo de obligatoriedad de aislamiento, pero sí hubo una decisión de muchísima gente de dejar de salir durante sobre todo los primeros meses del 2020. En ese contexto es que anunciantes y agencias no solo retraen la inversión publicitaria, sino que incluso pausan y detienen inversiones publicitarias que estaban en curso, ¿no? Relaciones y campañas que estaban en curso. Ahí lo otro que pasa es que la gente se vuelca de forma muy intensa, eso pasó con muchísimos medios en muchísimas partes del mundo, lo cual ha demostrado que estamos vigentes y la importancia de la relevancia de los medios de comunicación en cuanto a que en un momento de incertidumbre, cuando vos querés entender un poco qué es lo que tenés que hacer para no enfermarte, para que no enferme tu familia, para entender lo que está pasando, vas a un medio al que le crees, un medio con los que tenés una relación de largo aliento, ¿no? De largo plazo. Nosotros tenemos más de 100 años y formamos parte de la vida de la gente desde que es muy chica, entonces también eso se generó. Entonces teníamos este tema, teníamos una audiencia enorme, pero una retracción importantísima de la inversión publicitaria, ¿no? Teníamos la mejor oferta, pero muy poca demanda. Entonces, nada, la idea fue empezar a pensar y a tratar de ser creativos. Entonces, el primer camino fue pensar, bueno, ¿qué quiere el cliente en un momento de este tipo? ¿No? ¿Qué quiere un anunciante? ¿Qué quiere una marca? ¿Qué quiere una compañía en un momento como este? Y lo mismo que nosotros, estar cerca de la gente, estar cerca de las audiencias, entender lo que les preocupa, tratar de llenar sus necesidades, acompañarla en un momento de mucha incertidumbre y de mucha crisis de todo tipo, ¿no? Y claramente vender, porque eso es una cosa que nosotros también queremos en nuestro negocio de suscripciones, por ejemplo. Entonces, también lo entendemos desde nuestro negocio B2C, digamos. Entonces, la pandemia también nos confirmó cosas que veníamos sintiendo que iban en esa dirección, pero terminó de... Digamos que en este año y medio, 2, se dieron procesos que probablemente o casi seguramente iban a darse, pero que probablemente se hubieran dado en unos 5 o 10 años en algunos casos, y se dieron en un año y medio. Entonces, cosas que nos confirmó la pandemia, es clave entender el negocio del cliente. Cada vez más lo que nosotros vendemos, y ese es el segundo punto, no es publicidad. Lo que vendemos son soluciones de contenido, de comunicación y vínculo. Vendemos un vínculo creíble y sostenido en el tiempo con nuestras audiencias. Somos casi como un recomendador, ¿no? Como un curador, alguien que te dice, mirá que ellos son confiables, ¿sí? Entonces,
en esa relación también nosotros tenemos que entender el negocio de nuestro cliente para tratar de entender también en qué lo podemos ayudar y qué cosas le agregan valor y qué cosas no lo hacen. Y entonces, en esos aprendizajes y en esas cosas que nos pasó a todos el año pasado y de la que todavía no hemos terminado de salir, es que desarrollamos lo que nosotros pensamos son dos respuestas a esos aprendizajes. Una, que voy ahora a empezar a contárselas, que está más que concretada y ya, digamos que ya ha nacido su versión 3.0, incluso 4.0, que es Leads. Y la otra que está en su proceso de nacimiento y que un poco va a profundizar más Juan Martín en la segunda parte de esta presentación. Paso entonces a hablarles del País Leads. ¿Qué es el País Leads? La idea del País Leads fue esto que yo les comentaba, tratar de estar más cerca del negocio del cliente. Entender esta discusión que a esta altura parece que tiene décadas en el mundo de los medios de comunicación y en su relación con anunciantes y agencias, y es esta cosa de los medios son buenos, este mito de los medios son buenos para branding, pero no son buenos para performance, ¿sí? Me gusta hacer branding en un medio, pero para performance tengo que ir a otras plataformas. Bueno, nosotros venimos trabajando muy fuertemente en la idea de que la performance, digamos, el branding también tiene performance dentro y que nosotros podemos efectivamente ser buenos en el proceso de ayudar a un cliente a convertir. Y en un momento de crisis, de nuevo vuelvo a lo del principio, para los anunciantes era muy, muy importante este punto. Entonces, este proceso que veníamos haciendo de decir, bueno, no podemos seguir sosteniendo ese discurso o dejándolo pasar, se coronó con este proyecto. Entonces, Leads es una solución all-in-one que mezcla distintas cosas que nosotros creemos que sabemos hacer, algunas que hace muchísimos años que venimos haciendo, como el contenido, y otras que hemos aprendido a hacer en este último tiempo. ¿Sí? La solución incluye diseño responsivo, formularios optimizados, atención vía chat, un chatbot, un envío de leads, etc. Ahora les voy a contar un poco en más detalles, ¿no? En primer lugar, lo que ofrece este modelo es asesoramiento, ¿sí? La idea es entender que muchas veces lo que ocurre es que un cliente cuando te pide correr una campaña de publicidad, le interesa así que tú le mandes leads de calidad, pero no tiene una propuesta concreta. Entonces nosotros trabajamos con todo lo que aprendimos vuelvo a decir, muchas de estas cosas surgen también de muchos aprendizajes que Juan Martín y su equipo han hecho, y todos como organización, en el proceso de nosotros ser un negocio de venta de suscripciones, ¿sí? Y de tener una relación B2C con nuestros clientes y de entender que a veces mandamos un email marketing o un newsletter y no entendemos por qué no hay una respuesta. Y a veces la explicación de por qué hay una respuesta es que no hay una propuesta concreta. Es que no le estamos proponiendo a quien se enfrenta a ese mensaje algo concreto, ¿no? Algo que genere un trigger específico. Entonces trabajamos, por ejemplo, en una primera etapa con los anunciantes, en ayudarlos a establecer eso en los casos en los que de repente no hay claridad, ¿sí? Sobre qué es lo que me están pidiendo que haga, para qué quieren mis datos, qué es lo que voy a recibir a cambio de que llene un formulario y te dé una información, ¿sí? Más cuando además nos enfrentamos a una evolución, una maduración en nuestras audiencias que tiene que ver con empezar a entender con mayor claridad que, bueno, yo te puedo dar mis datos, pero te los tengo que dar a cambio de algo concreto, ¿no? No te voy a dar mis datos porque sí. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué voy a ganar yo? ¿No? Es un trade-off. Después, bueno, el desarrollo de páginas específicas, personalizadas. Esto tiene que ver con funcionarle muchas veces a un anunciante, a una marca, casi como una agencia, ¿no? Desarrollar contenidos específicos y a partir en un proceso corto, ¿sí? Nosotros lo que hicimos, ahora les muestro algunas opciones, fue prediseñar landings para sectores de negocio específicos y
los podemos personalizar para una compañía determinada en ese segmento a partir de un par de materiales y nada muy complejo que pedimos. Y eso implica diseñar una página de cero única para ese cliente, de repente en menos de un día. ¿Sí? También incluimos, como les decía, chatbot y atención personalizada. También nosotros, esto viene de un proceso de ir pensando que ese es otro know-how que nosotros hemos construido en el último, en el último mediano tiempo. ¿Sí? Tenemos un call center, tenemos experiencia de atender gente, de responderle sus dudas, de tratar de resolverle situaciones. Entonces, ¿por qué no poner eso y también utilizamos chatbot para estas mismas cosas? ¿Por qué no poner esta tecnología y estos aprendizajes al servicio de un cliente? ¿Sí? Estadísticas y seguimiento, ¿no? Optimización, les diría, de este proceso. Tenemos un equipo que se dedica específicamente a trabajar sobre esa landing, que mezcla habilidades que tienen que ver con los equipos de audiencias, con el entendimiento de audiencias en el equipo de Juan Martín, y habilidades en el equipo de B2B, que tienen que ver con cómo mejorar la performance de una determinada campaña que está asociada a este proyecto. Hacemos optimizaciones, revisamos, nos reunimos con ese cliente para tratar de entender muchas veces qué es lo que no está funcionando bien o no está funcionando como esperamos que funcione. ¿Sí? Y tenemos detrás de esas landings otra cosa que también tiene mucho que ver con los aprendizajes que hicimos en nuestro proceso de B2C, y es una estrategia de datos. ¿Sí? Todo el diseño de esa página estaba pensado y optimizado para la recolección de datos, para friccionar con el usuario, con la audiencia, lo menos posible, para que pueda darnos esos datos, entendiendo que tendrá cambio, y lo mismo en los procesos de validación y para garantizar, los procesos que garantizan la calidad de esos datos. ¿Sí? Porque otra cosa que nosotros creemos es que los medios de comunicación, en estos mitos que yo les decía, otra cosa que creemos es que no solo los medios podemos proporcionar leads de calidad, sino que los medios no solo podemos proporcionar leads, sino que además de calidad. ¿Sí? Que esa relación, ese vínculo, esa credibilidad se traduce en lo que entregamos en general es gente que tiene mucho más claro qué formulario está llenando, para qué lo está llenando, y tiene un genuino interés en el producto relacionado con ese formulario, que lo que de repente ocurre desde otras fuentes de entrada a captación de leads. ¿Sí? Y después, también otra cosa que hemos adquirido en este último tiempo son las automatizaciones. ¿Sí? Tenemos sistemas de automatización. De hecho, parte de este proyecto de Leads implica una landing donde cualquiera puede probar, poner sus datos y probar cómo funcionan esas automatizaciones, cómo le llegan los mails, los mensajes, cuáles son los flujos, la separación de fechas entre un contacto y otro, cómo es la relación, el tono, etcétera, cómo es la relación en ese flujo, y se pueden hacer ajustes en función de lo que decíamos, revisión de datos y optimización de lo que está ocurriendo. Bien, después 3 cosas que me parece interesante como hacer como un pequeño doble clic es este proyecto, como muchas de las cosas que venimos trabajando en este último tiempo, está optimizado para celulares. ¿Sí? Más del 60% de nuestros visitantes, diría que a partir de la pandemia está cerca de entre el 70 y el 80% de nuestros visitantes. En promedio, si bien hay momentos del día donde el desktop aumenta, porque tiene que ver, y ahora probablemente cuando termine de la gente volver a al menos un sistema híbrido de trabajo remoto y no remoto, probablemente vuelva un poco hacia atrás, pero hay horarios en los que aumenta mucho el desktop porque tiene que ver con la lectura en lugares de trabajo. Pero después el promedio tiene que ver con eso. Entonces, todos los productos, los proyectos, tanto editoriales como de marca, etcétera, que hacemos nosotros, están pensados y optimizados para celulares. ¿Sí? Lo mismo, esto que decía de los formularios. ¿Sí? No todos los anunciantes, no todos los clientes quieren los mismos datos de las personas, no les interesan las mismas cosas, ni tienen la intención de comunicarse con ellas de la misma manera y para las mismas cosas, y hay que personalizar todo ese proceso específicamente para lo que necesita ese cliente. ¿Sí? Y por último, como les decía hoy,
todo un proceso de automatización de escenarios que implican que se desencadenen distintas cosas cada vez que él interacciona en ese flujo armado, ¿no? Desde campañas de banners, avisos, posteos en redes, email marketing, incluso SMS personalizados específicos para ese flujo de comunicación. Y como les decía, tenemos 4 ejemplos. Acá me interesaba contarles, lo que hicimos fue trabajar en 4 áreas, aunque después tuvimos muchas experiencias, y el caso de ejemplo que les voy a contar tiene que ver con experiencias en otra área distinta. El entendimiento que teníamos de cómo se comportaba el mercado era que en estas 4 áreas había una oportunidad. Sí, ¿te puedo interrumpir, Ana, un segundo? Claro, claro. Algo que me parece interesante de cómo lo estabas contando y quería sumarle, es que creo que esto surge también como de la frustración de atender mal esta demanda y de decir que no, porque el mercado ya lo estaba pidiendo, y creo que en ese piloto automático que venimos, o por lo menos veníamos nosotros trabajando en los medios donde ya teníamos qué era lo que podíamos vender y qué era lo que no, en un plan, bueno, estos son mis productos, estas son mis posiciones, vos fijate cómo generás rentabilidad a partir de eso, y de fracasar en eso, porque el formulario quizás que nos daban estaba mal hecho y nosotros nos damos cuenta que estaba mal y no iba a tener éxito, pero no podíamos hacer nada porque el formulario lo había hecho la empresa como había podido, porque quizás no tenía la inversión para eso, o quizás la campaña para conseguir leads no tenía ningún tipo de propósito, ¿no? O sea, simplemente era dejar tus datos para que te llame alguien, pero no sabías ni por qué. Creo que fue respuesta a eso. Un día dijimos, ¿por qué en vez de decir que no, empezamos a decir que sí? ¿Y por qué no creamos el producto que nos quieren comprar? Porque en definitiva, el anunciante decía, mira, yo lo que quiero comprar son campañas de resultado. ¿Tú tenés? No, nosotros tenemos esto. Y le dijimos, bueno, vamos a armar un producto que sea campañas de resultados. ¿Y qué nombre le ponemos? Y vamos a poner el nombre de lo que quieren comprar. Vamos a ponerle el país leads, porque lo que quieren comprar son leads. Entonces, creo que también, además de que el producto es excelente como producto y genera los resultados, tiene el enfoque comercial que nos faltaba de entregarle al mercado lo que quería comprar en ese momento y no que acomodara sus necesidades a lo que nosotros teníamos para ofrecerle. Sí, tal cual. Yo creo que tiene también que ver con tal cual lo que vos decís, y tiene que ver con esto de decir ¿por qué no? ¿No? Que creo que es una actitud que hay como que siempre como desafiarse a tenerla, y es ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacer esto? Capaz no podemos hacerlo de la manera que dijimos que lo podíamos hacer, pero podemos encontrar una manera y podemos ponerle pienso a pensar cómo sí podemos hacerlo, tal cual. Desde que decidimos empezar a cobrarle a la gente algo que antes tenían gratis, creo que podíamos teníamos licencia para meternos en esto. Exactamente. Y acá iba un poco a contarles esto de los ejemplos. Hay 2 cosas que me parece que es interesante. Armamos uno específico para autos que tiene que ver con esta cosa de probar el auto y de esta necesidad de agendar test drive, que después terminó siendo muy interesante porque lo pensamos antes de la pandemia y después terminó funcionando mucho más en la cabeza, que determinados flujos tenían que ocurrir de manera digital para que alguien se sintiera seguro de ir a probar, ¿no? Ya no esa dinámica de poner un auto en un determinado lugar y convocar, ya no era una dinámica que iba a funcionar en pandemia, sino que había que agendarlo con día y con hora, ¿no? Incluso en la puerta de tu casa. Y después, en lo que tiene que ver con la construcción y los inmuebles y la inversión en nueva construcción, que en Uruguay es una cosa que viene creciendo desde hace unos cuantos años a partir de una serie de leyes que han fomentado eso. Pero me gustaba contarles los otros 2 porque cruzan habilidades y cuestiones que van más allá, digamos, porque fueron cosas que nos sirvieron mucho a nosotros como organización, además de a los anunciantes. El primero es el de contenido, ¿no? Nos venía pasando que en el desarrollo de productos de brand content a veces nos ocurría que al cliente le interesaba introducir un formulario.
¿sí? En esto que decía Juan Martín, de no decir que no, decíamos que no, o poníamos un formulario de cualquier manera, en cualquier lugar, de cualquier forma, y obviamente no performaba. ¿No? Nadie lo llenaba, nadie entendía para qué era. Entonces dijimos, bueno, si la gente, si en algunos casos podemos construir productos de contenido que además incluyan un producto de leads, ¿sí? que además ayuden a capturar determinados leads de calidad, que no es otra cosa que algo que hacemos desde tiempo inmemorial, que es recomendarle a la gente cosas, ¿no? Entonces, de una manera siglo XXI. Entonces, nos planteamos este producto, ¿sí? Que es el leads de contenido, que tiene que ver con eso. Y con esto de, por ejemplo, es un producto que resulta muy útil a las universidades, por ejemplo. Uno lee un artículo donde necesita donde de repente una landing típica de lead que tiene un párrafo y un texto corto no es suficiente para explicar las características de un producto determinado o para profundizar. Muchas veces este es el primer paso de un flujo que lleva más tiempo. ¿Sí? Venimos trabajando fuerte este producto en cosas que tienen que ver con educación en general, que requiere ir explicando las características de la oferta, etc. Y después, el otro que me parece que es interesante contárselos es el de eventos, porque nosotros originalmente lo pensamos como un producto para anunciantes, pero después resultó que vino la pandemia, que se consolidó, que muchos de los eventos que nosotros habíamos pensado en el diario para hacer, presenciales, tuvimos que hacerlos remotos, y algunos en asociación con marcas y otros nuestros y muchas veces esponsoreados, pero más de core de la redacción. Y la verdad es que hubiéramos tenido que salir a buscar una herramienta para hacer el flujo de recordar, inscribir a la persona, recordarle que faltan 2 días, pasarle otra vez el link para que se conecte un rato antes, etc. Y la verdad es que todo ese flujo lo construimos en este producto y empezamos a, digamos, venderle ese servicio internamente al equipo de eventos y a que el equipo de eventos utilizara esta herramienta para armar sus eventos, y ha dado muchísimo resultado, y muchos anunciantes les interesa para sus propios eventos, ¿sí? Incluso en los casos en los que ellos quieren organizar un evento propio. Bien, a ver si puedo pasar. Bueno, después les quería, para terminar este tema específico, contarles un caso de éxito, ¿sí? Nosotros, justamente lo que les decía, armamos con la idea de que estos iban a ser los 4 focos donde iba a ser más probable que en una etapa inicial capturáramos interés, y la verdad es que sí, si bien pasó eso, también pasó que el caso de éxito que les traigo no está en ninguna de esas 4 categorías. Win-Win es una compañía de préstamos al consumo que forma parte de un proyecto que tiene más compañías de préstamos al consumo de distintas características. Win-Win específicamente, la característica diferencial que tiene es que, como dice el claim que está ahí en la ilustración, es una financiera para buenos pagadores, ¿sí? Podríamos decir que apunta a un público más ABC1 en el enfoque que las típicas financieras que hacen préstamos al consumo, al menos en Uruguay, que en general apuntan a segmentos de más bajos ingresos. Diríamos, de los más bajos ingresos que no tienen acceso a préstamos en el sistema financiero bancario. Entonces, hacía sentido trabajar con nosotros también por las características del público que tenemos y de la audiencia que tenemos, ¿sí? En ese proceso trabajamos 3 meses, todavía estamos trabajando en eso, y me parece que ahí es interesante, capaz, Juan, que cuentes que tuvimos algunos desafíos en el desarrollo del formulario. Sí, a ver, un poco nos terminamos convirtiéndonos en una mini agencia de marketing con esto. Y algo que está bueno a nivel tecnológico, y fue una decisión que nosotros tomamos, es que esta plataforma tenía que ser prearmada, o sea, con los casos que mostró Ana, pero teníamos otros, o sea, todas las páginas están prearmadas, todas las páginas están tecnológicamente preparadas para tener integraciones. O sea, nosotros antes dijimos, bueno,
los clientes, ¿qué van a hacer? Y bueno, los clientes probablemente quieran conectarse con su CRM, o los clientes necesiten la información en tiempo real por email, o necesiten mandar un SMS, o necesiten conectarse con un WhatsApp, o por ejemplo, necesiten mandar la información directamente a su sistema de call center. Todo eso lo previmos antes y lo dejamos en un lugar de la organización que fuera ágil. Entonces, si nosotros tenemos los materiales y la información mínima del cliente, esto lo podemos sacar en 24 horas, porque no requiere de implementaciones tecnológicas. Digamos que es drag and drop, y la parte tecnológica, si bien puede tener su complejidad, hay gente de mi equipo que me va a matar después de esta charla, porque le ha costado mucho sudor, sobre todo este producto, pero es realmente ágil, si lo comparamos en términos de cualquier otro tipo de implementación. Y por ejemplo, este caso tenía un desafío en el cual pudimos atender rápido, porque tanto este como otras financieras que venían necesitan en esta instancia preaprobar el crédito. O sea, no es simplemente un formulario donde completamos los datos y llegan por mail, sino que ellos necesitaban conectarse a su base de datos, y a partir de un montón de reglas y consultas que van por APIs, validar si ese usuario era pasible de tener el crédito o no, y eso devolverlo en tiempo real a su call center e informárselo al cliente también de forma ágil, para que sepa, bueno, si te pueden otorgar el crédito o no. Y eso lo pudimos hacer también en un corto tiempo, y la verdad es que para una empresa de este tipo éramos el único partner tecnológico que les permitía hacer esto. Esto no lo podían hacer con ninguna otra plataforma, digamos, de comunicación de forma integrada, y nosotros se lo resolvimos muy rápido. Y otra cosa que me parece interesante, que no mencionamos, es que realmente somos como una agencia de marketing adentro de un medio, porque tomamos una decisión, y es, vamos a hacer todo lo necesario para que el cliente tenga resultados, con las cosas que tenemos a nuestra mano y externas. O sea, nosotros no tenemos problemas de que de estas landings estén direccionadas desde otras redes de programática, o hacer email marketing, o utilizar que el cliente haga sus propios envíos de email marketing y traccionen público para acá, o generar campañas en Facebook, o generar campañas en Google. Generamos esa apertura, porque realmente lo que nosotros buscamos es que el cliente tenga éxito trabajando con nosotros. Y si eso implica tener que hacer remarketing en otro tipo de red, no tenemos un inconveniente, no nos vamos a cerrar, cuando quizás en otro momento sí había como esa diferenciación, donde, bueno, si voy a hacer una campaña de leads, al diario le compro esto, por ejemplo, y en Facebook pauto esto. No, hoy en día le decimos al cliente, haz las dos cosas con nosotros, porque nosotros te damos una solución que es mucho mejor a la que podés generar vos, porque tenemos el know-how, y tirá todo tu tráfico para nuestra landing del país leads. Eso es lo que les quería contar. Creo que sí, que tiene que ver con decirle, o sea, con esto que yo decía al principio de no pensar que lo que hacemos es vender publicidad solamente, ¿sí? Así como tampoco pensamos que lo único que hacemos es producir contenido solamente. Creo que lo que hacemos es gestionar una comunidad y establecer vínculos. Entonces, en el caso de los clientes de B2B, pensar que cuanto más les solucionemos, que cuanto más causa de soluciones y no de problemas seamos, más va a querer trabajar con nosotros. Entonces, si bien él podría poner su propia pauta en Facebook o en Google o donde sea, nosotros le gestionamos todo y le entregamos los leads todos juntos desde el mismo lugar, armamos el sitio, trabajamos en diseño, optimizamos, revisamos, etcétera, y le entregamos datos y análisis. Entonces, como bien decía Juan Martín, somos un poco una pequeña, no sé si pequeña, pero una agencia de marketing. Porque eso es otra cosa, que desde el momento que nosotros trabajamos con un área de datos, nosotros tenemos, los diarios ya tienen ese músculo de analizar su propia información. También un poco lo que nos falta a veces es tener visibilidad del negocio de nuestro anunciante. Entonces, en la medida que nosotros tenemos visibilidad de qué acciones están funcionando y no, tenemos posibilidad de ejecutar y optimizar.
y jugar con nuestras variables para darle un mejor resultado. Ahora, si el resultado ocurre fuera de nuestro alcance, en la red del usuario, en la página del usuario, es mucho más difícil para nosotros darle ese resultado. Y claro, corremos con desventaja, porque los usuarios en otras plataformas a veces tienen todo el control y pueden hacer A/B testing, pueden probar, pueden darse cuenta que algo no funciona, y eso nos jugaba en contra. Al tener esto dentro de nuestro ecosistema, tenemos la posibilidad de prender, apagar, probar, darle mejores resultados, optimizar, obviamente, las campañas. Y para terminar esta parte, mostrarles que en realidad, si uno va a algunas de las cosas que vendimos como parte de este proyecto del país Leads con Win-Win, que era esta compañía que les contaba, en realidad, en los hechos, si uno va a lo concreto, estamos vendiendo los mismos productos que vendíamos antes, ¿sí? O estamos utilizando muchos de los productos en los que antes vendíamos como publicidad, ¿sí? Banners, newsletter, mailing, ¿sí? Lo que sí es que hacemos foco, ¿sí? Y como decía Juan Martín, nos pegamos más al negocio del cliente y hacemos foco en entregarle resultados concretos que tengan que ver con, en este caso, leads. Y para cerrar, me parece y eso es uno de los resultados positivos que marcamos, ¿no? El uso y optimización de inventario publicitario ocioso, por ejemplo. Nos pasaba con el caso de los newsletters, que nos cuesta todavía vender, no sé si pasa en otros países, el auspicio o el sponsorship de newsletters en el mercado uruguayo, porque todavía es un producto que no terminó de madurar en la cabeza de muchos anunciantes y agencias. Sin embargo, la publicidad tiene mucho mejor CTR en un newsletter o en un envío de mail. ¿Sí? Entonces, incluirlo en productos de este tipo es muy útil y permite optimizar un inventario que no estábamos pudiendo vender al menos al 100%. ¿Sí? Y por último, creo que este era un segmento, por eso trajimos este ejemplo, el segmento de créditos al consumo, que llevábamos años tratando de volver a traer a nuestra cartera de clientes de publicidad, sin éxito. Veníamos visitándolos, haciendo reuniones, pensando propuestas innovadoras, intentando capturar, y siempre era sin éxito. A partir de este caso, varios otros competidores se acercaron a nosotros pidiéndonos que les diéramos a ellos también este producto. Entonces creo que tiene un poco que ver con esto que decía Juan, y es dejamos de decir que no, empezamos a decir que sí, y se destrancaron un montón de puertas que nosotros pensábamos que estaban trancadas de afuera, pero que probablemente nosotros habíamos ayudado a trancar del lado de adentro. Entonces, me parece que eso es interesante. Te toca, Juan. Bueno, el segundo producto que generamos, un poco en esta misma impronta de ponerle nombre a las cosas que hacíamos o que veníamos haciendo y que tenían que dar respuesta a cosas que pasaban en el mercado. Pasando más. Entonces, un poco para que se entienda cuál es el problema, ¿no? ¿Qué era porque esto siempre termina surgiendo de escuchar el mercado y sobre todo escuchar al comercial y los problemas que se le generan a la hora de vender determinados productos. Entonces, acá estuvimos en este ejercicio de empezar a ponerle nombre y marca a nuestros subproductos, que me parece que fue algo interesante. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas era que no se nos veía como un actor tecnológico en lo que es medios o en lo que es publicidad, ¿no? Nos veían, como decía Ana, como algo en donde teníamos mucho alcance, o sea, un medio que tenía mucho alcance, que podía validar una marca, generar branding, respaldar, pero en otras situaciones, en otros tipos de resultados o de objetivos, habíamos quedado atrás de los grandes jugadores, ¿no? del mercado, que son Facebook y Google, porque, claro, tenían otras herramientas tecnológicas que a la hora de armar la pauta
y empezar a buscar resultados, por ejemplo, de conversión, y eran más atractivas y eran más eficaces para conseguir esos resultados. Que no significaba que nosotros no lo tuviéramos, porque de hecho, cuando salió este producto ya veníamos trabajando con tecnología, ya teníamos años trabajando con audiencias, y había un montón de cosas que nos encantaba hacer y no nos compraban esas cosas. Entonces decíamos, bueno, los clientes ya saben que nosotros tenemos segmentación, y más o menos saben que tenemos segmentación, porque la verdad era que tampoco vendíamos tantos avisos o pauta segmentada. Teníamos un pool de segmentos y nos compraban la home del diario. Entonces, nosotros sabíamos que ahí había valor, pero no sabíamos cómo vendérselo para que optimizaran esa pauta publicitaria. Y lo que les decía, nosotros ya teníamos, que necesitábamos saber cómo comunicar, la plataforma tecnológica como para poder apoyar a nuestros clientes, quizás de la misma forma en que ellos trabajaban en otras redes, pero nosotros estábamos perdiendo también esa parte del mercado, esa inversión del mercado. Entonces, ahí se genera DataPixel. ¿Pasa? Ahí está. ¿Y cuál era el background de esto? O sea, ¿qué era lo que nosotros íbamos a transmitir al mercado para que entendieran que podíamos hacerlo? En primer lugar, ya contábamos con una base de datos muy importante, que la veníamos creciendo, y teníamos hace años un departamento de audiencias que el único foco que tiene es de trabajar entendiendo el comportamiento de las audiencias del diario, para generar productos comerciales, para impulsar la venta de suscripciones, para mejorar los segmentos, pero estamos dedicados a eso. Y esta base de datos, que es muy importante, tenemos los medios, los diarios online, tenemos algo que es muy valioso para el cliente, que es el contenido, y donde el cliente está dispuesto a darnos datos para acceder a ese contenido. Cosa que no pasa en todos, que no le pasa a nuestros clientes, ¿no? Una marca de autos, tú entras al sitio y no estás dispuesto a darle tus datos para, no sé, mirar las características de un auto. Te vas, rechazás eso. Y nosotros tenemos un ecosistema en donde, si bien hay fricción, que todos tenemos fricción, es más sencillo hacerse de esos datos y generar esas bases de datos y ese conocimiento de las audiencias. O sea que para nosotros eso es un activo que teníamos que salir a venderlo de alguna manera a nuestros anunciantes. Y en aquel momento que quizás no lo teníamos tan claro, pero ahora sí lo tenemos claro, sabíamos que esta construcción de la base de datos, esta construcción del conocimiento, era el futuro, y teníamos planes a futuro. Ahora que bueno, todo el mundo habla del tema de las cookies de terceros, cada vez los temas de privacidad que son más restrictivos, obviamente que ese foco se agranda, y también este proyecto empieza a ser como una mirada a ese futuro. Bueno, esta es nuestra respuesta a lo que va a pasar, o a lo que entendemos que va a pasar a futuro, y nos estamos armando. Por eso capaz que Ana dijo, el País Lead ya es una realidad, y está súper consolidado, y es algo que se vende a nivel comercial, que se vende y sale. Este es un producto un poco más difícil de adoptar por parte de nuestros anunciantes, porque es más complejo y porque tiene esa mirada a futuro, ¿no? Bueno, nosotros estamos construyendo un producto a futuro que entendemos que va a ser una respuesta a un problema que quizás hoy algunos todavía no tienen. Y bueno, lo último es que nosotros sí podíamos servir a publicidad segmentada de la misma manera que se segmentan redes programáticas, simplemente nos lo tenían que comprar, ¿no? Entonces, seguí la próxima, que les voy a contar entonces qué es Pixel en sí, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Nosotros lo que dijimos es, nosotros tenemos una red de sitios con los sitios de la compañía. ¿Qué pasa si expandimos esa red, ¿no? Si hacemos un pool con nuestros anunciantes, en donde todos podamos compartir cierta información,
con esa información hacer más ricos los segmentos publicitarios, en donde es un win-win porque todos se están nutriendo de esa información. Y el país, una marca que tiene más de 100 años, de alguna manera queda como la persona que garantiza el correcto uso de esa información y disponibiliza estos segmentos para todo ese pool de anunciantes. Entonces, de alguna manera esto es como un proyecto de alianza, ¿no? En donde nosotros ponemos a disposición nuestra red y que los anunciantes puedan participar con sus datos anónimos y con todas las garantías, en donde el único intermediario ahí, o sea, las marcas no tienen acceso a esa información, el único que tiene acceso a esa información es el diario. De la misma manera que hoy ya tiene acceso por toda la información que genera de la pauta de sus anunciantes, pero esto era profundizar profundizar esa relación con nuestros anunciantes sin pedirle más que lo que pide Google o Facebook, ¿no? No estamos, aquí no hay ningún tema de privacidad ni de involucrarnos más allá de lo que hoy ya las marcas están ofreciéndole a Google y a Facebook. Entonces, a nivel práctico, ¿qué es lo que ofrecemos? Nosotros lo que le decimos al anunciante es, para ser parte del proyecto DataPixel, lo único que tenés que hacer, además de la parte formal, digamos, de hacer un acuerdo, es instalar este pequeño código dentro del sitio. Igual que hoy instalan Analytics, el pixel de Google Ads, el pixel de Facebook o el código de seguimiento de, no sé, MailChimp. Cualquiera de esos códigos, que hoy nadie tiene ningún problema en instalarlo, nosotros tenemos nuestro propio código que a nivel de cookies es first party cookie, por lo tanto no va a tener problema a futuro con temas de privacidad, y donde se genera un pool de información totalmente anónima. ¿Qué es lo que le damos a los que forman parte de esto? En primer lugar, lo que le damos es la posibilidad de reconocer ese tráfico y de generar, por ejemplo, acciones de retargeting en nuestro sitio. Eso hoy no lo podían hacer. Tenemos un cliente que tiene un sitio volvemos con los autos, y podemos hacerle publicidad segmentada en nuestra red a partir de aquellos que hayan demostrado interés en el sitio de ese cliente. Eso es súper valioso. Y eso no nos lo estaban comprando. Se lo estaban comprando a otro, cuando es mucho más atractivo tener ese retargeting en la home del diario más leído del país, por ejemplo, y tener esa identificación del usuario. A su vez, por ejemplo, nosotros tenemos a los usuarios identificados, por lo tanto, podemos venderle no solo la publicidad en home con el target perfecto, sino que un email marketing a aquellos usuarios que visitaron la página de forma anónima de nuestro cliente. Entonces, podemos generar audiencias específicas e identificadas, porque nosotros sí sabemos quiénes son, e impactarlas con todos los productos que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, podemos hacer, que resulta muy atractivo, email de carrito abandonados de usuarios anónimos, porque nosotros sí sabemos quiénes son. Obviamente que lo hacemos desde nuestra marca y cuidando la comunicación, pero eso aumenta muchísimo la efectividad de los anunciantes. También le damos acceso a segmentos premium que tenemos disponibles. Es una manera de demostrar nuestros segmentos que enriquecemos a partir de esto. A aquellos clientes que tienen menos capacidades analíticas, les ofrecemos estudios de análisis de su audiencia. Y por último, tenemos la posibilidad de ofrecerles una contraprestación por esos datos. Lo que le decimos es, bueno, el tráfico que tú estás teniendo y estás aportando a la red, te lo retribuimos a partir de una paramétrica en publicidad en nuestro sitio sin costo. O sea, no es entregar data por nada, sino que tenés un beneficio a cambio de formar parte de ese pool. Pero lo más importante es el retargeting, comercialmente para nosotros, porque nos permite vender a partir de entregar esto. Bueno, estos son un ejemplo de los segmentos que el cliente puede acceder al ser parte del pool. Son segmentos
relativamente genéricos, buscando autos, buscando casas, interesados en tecnología, usuarios que viajan, nivel socioeconómico alto, datos demográficos. Después tenemos segmentos específicos que se generan para cada cliente. Lo que es, quizás este es el punto que genera más fricción, ¿no?, a la hora de plantear este proyecto, que es, bueno, ¿qué pasa con la privacidad de los datos? ¿Qué pasa con los usuarios? Por ejemplo, si yo tengo un registro en mi sitio, pongo el píxel del país, ¿qué va a pasar con esa información? Nosotros, el monitoreo que hacemos de los sitios de nuestros partners, digamos, es totalmente anónimo. O sea, no nos quedamos con ningún dato de ningún formulario, ni siquiera llegamos al evento de compra específico de nuestro partner, sino que nos quedamos, por ejemplo, en el carrito de compra. Y todos los datos, si bien esos datos son anónimos y nosotros luego los enriquecemos con la información que nosotros tenemos, además nos comprometemos con cada uno de nuestros clientes a que sus datos van a ser integrados al pool y en ningún momento van a ser identificados. O sea, yo en ningún momento voy a trabajar con los compradores de una marca para hacer un segmento, sino que son datos agrupados que nosotros procesamos y lo que revendemos luego son segmentos agrupados y generalistas, digamos. Nunca vamos a vender, bueno, usuarios que compraron determinado modelo de determinada marca, que es un partner nuestro, porque eso no sería ético y todo esto se rompería. Por último, como para ejemplificar y que vean el poder de esto, les voy a contar un caso que hicimos con una marca de retail. Una industria o negocios que les cuesta la inversión, a veces en medios, son temas de e-commerce. ¿Por qué? Porque, bueno, a la hora de constituir la marca, de generar branding, nosotros funcionamos bárbaro, pero luego, para generar otro tipo de acciones, como carritos de abandonado o acciones de conversión específicas, en donde el ROI es sumamente importante, terminamos siendo caros. La verdad que nuestro ROI, el ROI con nosotros termina siendo alto, la adquisición, el costo por adquisición en los ejercicios que hemos hecho resulta alto. Entonces terminamos siendo poco competitivos. Entonces esa fue una industria que nos pusimos a investigar a ver cómo podíamos mejorarla en base a esta alianza. Y acá hicimos un ejemplo en donde, por ejemplo, en este caso agarramos un sitio de e-commerce, hicimos el acuerdo y dijimos, bueno, lo primero que vamos a hacer es un análisis. Generemos el píxel y dejemos correr ese píxel en el sitio de este e-commerce 15 días, ¿no?, para generar información. Esa información nosotros la analizamos y la idea era darle un primer feedback al cliente para que vea las posibilidades que tenía con nosotros. Lo interesante de esto es que al nosotros tener el píxel podemos hacer ingeniería inversa. O sea, hoy si nosotros queremos ver cuál es el mejor segmento de una red programática, tenemos que hacer A/B testing, tenemos que ir probando diferentes estrategias y quedarnos con el mejor. O sea, de alguna manera tenemos que invertir dinero en cada segmento para probar. Nosotros hicimos al revés. Nos quedamos en el sitio del cliente, escuchando todo lo que pasaba, relacionando su tráfico con nuestros segmentos y nuestra identificación de usuarios, y le devolvimos al cliente estos datos, por ejemplo. El cliente tenía de su tráfico un 1.9% de intención de compra. O sea, casi el 2% de los usuarios que entraban a su sitio ponían un artículo en su carrito de compra. Ese era el dato que ellos tenían. Le calculamos por hombre, por mujer. O sea que el 1.9 es el dato de ellos. Si ellos hubieran venido a comprarnos en un escenario anterior, lo más probable es que nos hubieran comprado o la audiencia genérica o un target casa y jardín, que eran los productos que ellos vendían. Y hubieran tenido la misma tasa promedio que tienen en su sitio, lo cual no hubiera sido rentable a los costos que tenemos nosotros. Probablemente la conversión en otras redes hubiera sido muchísimo más alta. Con el píxel, lo que logramos fue estudiar todos los segmentos y, por ejemplo, de los que ya teníamos definidos, encontramos este segmento, consumo masivo, que tenía un 4.3% de conversión, de intención de compra.
Entonces, simplemente en este análisis, nosotros duplicamos las posibilidades que tenía nuestra oferta anterior versus la que tenía el píxel. Entonces, al usuario ya era, solo con este ejercicio ya fuimos la mitad, la mitad de caros que antes, por decirlo de alguna manera. Ni que hablar si, en vez de utilizar un segmento que ya teníamos predefinido, utilizábamos esta información para hacer un lookalike y salir a buscar clientes parecidos en nuestra red a los que hayan comprado. Entonces, esto es un ejemplo para inmediatamente, luego de esto, salir a vender una pauta segmentada en consumo masivo y obviamente luego email marketing y toda nuestra batería de productos, pero segmentadas y con inteligencia que venía directamente del negocio del cliente. Cronometrado, casi. Conoces muy bien a tus audiencias. Se ve que estás siguiendo la pauta bien, perfecta. Hay una pregunta, ¿cómo estructuran este equipo de pequeña agencia de marketing? Dice Efraín Salinas, ¿y cómo trabajan con las demás áreas del medio? Juan, ¿querés que vaya yo o querés ir vos? Dale. A ver, ¿cómo lo estructuramos? En realidad, en el inicio, de una manera muy sui generis. Básicamente lo que hicimos fue y muchas cosas que nos han dado resultados funcionaron así. ¿Quién sabe hacer qué en la organización? Que aprendió a hacer eso de repente para vender suscripciones, por ejemplo, o para otras cosas, puede aportar en este equipo. Hay alguien en el equipo de Juan Martín que hace esto mismo para el equipo de suscripciones. Entonces, lo que hicimos fue juntar gente de mi equipo, por ejemplo, para que aprendiera algunas habilidades que normalmente, porque si vos dividís tu equipo en quién compra, por decirlo de una manera muy simple, quién compra y quién vende publicidad, ¿no? ¿Quién gestiona del lado de la venta y del lado de la compra? Hay un montón de habilidades que se pierden en ese proceso. Entonces, la idea fue juntar gente de esos dos equipos para que se enseñaran cosas y fueran mejorando en el proceso. Además de gente técnica para, por ejemplo, cosas como lo que contaba Juan Martín, de trabajar ya en formularios que tienen niveles técnicos más grandes, más desafiantes en ese proceso. Pero esos serían como casos más puntuales. Obviamente equipos nuestros de diseño, por eso también esto de armar formularios prearmados, porque tiene también que ver con no sobresaturar con pedidos boutique cada 3 minutos a un equipo de diseño que en realidad sirve a necesidades muy distintas dentro del propio diario. No sé si respondí. ¿Agrega, Juan? No, creo que la clave es empaquetar, ¿no? Utilizar los recursos que ya teníamos y empaquetar todo de una manera de que cuando viene la demanda, el equipo de diseño ya trabajó, por lo tanto es simplemente ajustar. El equipo de marketing, digamos, de performance del diario, es el mismo que trabaja para suscripciones, por lo tanto es una campaña más y ya tiene todo automatizado a dónde enviar. Y la parte técnica, lo único que tiene que hacer es enchufar cables nuevos, porque ya está todo prearmado. Creo que esa es la clave de este proyecto y por el cual funciona sin fricciones. Creo que la otra clave, por agregar lo último, que me parece central, y es un aprendizaje que nosotros tuvimos, es que este tipo de proyectos nosotros les ponemos un padre o una madre dentro de la organización, porque si no, no fluyen. Y lo otro que tuvo este proyecto es alguien dentro del equipo que era el que iba a llevar adelante este proyecto y que iba a unir todas esas piezas, de gente que de repente no reporta a los mismos jefes, y etcétera, pero era él el que hacía como el seguimiento de eso, porque si no, otras veces nos ha pasado, no llega al final, te vas como quedando. Pregunta Juan Gili, él es de periódico Gili, de Sonora, Tijuana y varios otros centros y localidades de México. ¿Qué porcentaje representan los ingresos de esa nueva unidad de negocios del total de las ventas del medio? Oh, Juan, qué buena pregunta. En realidad, nosotros no estamos midiendo todavía
ingresos por una unidad de negocio específica, sí por un producto, digamos. Sí leads, podríamos medirlo en relación con el resto, pero no específicamente como una unidad de negocio de esta pequeña agencia de marketing que decíamos, porque en realidad no lo estamos separando de los ingresos. Creo que además si lo hiciéramos, termina avanzando en gran parte de lo... A ver, porque si yo mido venta de banners, en realidad sigue siendo el mismo negocio. Vos lo mirás y decís, bueno, seguís vendiendo banners. Pero en realidad, ¿cómo vendemos esos banners y de qué manera? En realidad cambió mucho. Ya no podemos vender los banners como los vendíamos, los tenemos que vender de otra manera. Y la manera es armarla, empaquetarla, como decía Juan Martín, en cosas que impliquen ocuparse más del negocio. De hecho, la unidad de content, por ejemplo, para digital representa aproximadamente entre un 20 y un 30% de los ingresos de digital, y adentro de eso hay proyectos como una parte de leads que es para contenido, por ejemplo, que es parte de eso. Nos queda una preguntita más y ya tenemos que seguir con el programa, pero primero que los felicitan por el trabajo que han hecho. Muchas Preguntan gracias. cuál es el tamaño del equipo dedicado al tema de los anuncios en el periódico en el país y si ustedes creen que la misma modalidad que ustedes han desarrollado se puede aplicar en un medio de mucho menos recursos, más pequeño. Yo creo que quien preguntó eso se va a asombrar de que mucho más pequeño que el equipo nuestro no creo que sea. El equipo de digital específico, ¿sí? Eso incluye programática, por ejemplo, y el armado de campañas directas. En este momento, mi equipo son 3 personas. Más una que maneja varias áreas de lo que es redes y que gestiona parte de leads en lo que tiene que ver con, por ejemplo, los comentarios que la gente hace en los posteos pagos de captura de leads que hacemos en Facebook, pero ella también trabaja para otros equipos. O sea que podríamos decir que 3,5, 4 conmigo. Más en el equipo de Juan, que trabajan en esto, estamos hablando de 2 personas y Juan. O sea que en realidad no somos un ejército. Por eso, y bueno, después está diseño y eso. Por eso creo que es como dice Juan, pensamos mucho en cómo empaquetar estas cosas y prearmarlas para poder después tener capacidad de respuesta, digamos. Bueno, perfecto. Bueno, Ana Laura y Juan Martín, muchísimas gracias por, entre comillas, lo digo, desnudar lo que es el país, el gran trabajo que están haciendo en pos de la sostenibilidad del país y también por el servicio a sus audiencias y anunciantes de diferentes perspectivas.